El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su esclava. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que los temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, mis hermanos, hoy es el día de la visitación y quiero saludar de manera especial a todas las personas que se llaman visitación. ¿Hay alguna persona que se llame visitación? ¿No? No hay nadie que sea. Conste que le íbamos a dar un regalo. Que conste. Pero bueno, hoy es el día de la visitación y vamos a pedirle una venia a la Virgen hoy para hablar sobre otro personaje bíblico que no es precisamente ella, pero que es importante. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre sanación interior y me parece que ese personaje nos puede ilustrar de una manera adecuada lo que es la sanación interior. Quiero recordarles que este retiro ya empezó desde ayer. Ayer hablamos sobre el legado y lo importante que es el legado y los legados que estamos dando a las demás personas. Y hablando de que a veces el corazón está roto, está herido, y por eso nuestro legado, el legado que le estamos dejando a otros, no es positivo, sino que es un legado lleno de amor, de dolor, de rabia, de ira, y de pronto lo que hicieron con nosotros lo estamos haciendo con otras personas. Entonces por eso es necesario sanar, porque también, y como lo vamos a ver ahora, estas heridas le permiten a Satanás entrar en nuestro corazón y hacer de las suyas. Por eso hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que muchos conocen, todos conocemos, pero del que poco se habla. Su nombre, Judas Iscariote. Esto es, ¿usted le pondría el nombre de Judas a un hijo suyo? Judas Rafael, por ejemplo, ¿no? Judas José. ¿No le pondría? ¿Y que por qué? Porque es que hay otro Judas que es bueno. Está Judas Tadeo y Judas Iscariote. Usted no le va a poner, venga mi pequeño Iscariote para acá, no. Pero le puede poner Tadeo, ¿verdad? Porque no todos los Judas son como los pintan. Entonces, pero sí, vamos a hablar hoy de Judas Iscariote. Mire que todo el mundo conoce a Judas, pero pocos sabemos exactamente qué era lo que pasaba en la vida de Judas. Yo quiero ir al capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, si usted lo tiene por ahí. Como en mi Biblia se me quedó, yo casi nunca ando sin ella, pero esta vez se me quedó por allá, por Colombia, entonces a veces me va a dificultar un poquito con esta Biblia que muy gentilmente un
un santo hombre de Dios me prestó. Pero Marcos 3, capítulo 16 al 19, nos va a hablar de dónde estaba Judas. En este capítulo 3 vamos a encontrar a la multitud que seguía a Jesús, vamos a encontrar a la gente que seguía a Jesús, pero vamos a encontrar también a los apóstoles. Yo quiero que usted entienda también aquí una cosa, que la multitud seguía a Jesús y que la multitud andaba con Jesús para todas partes. Pero la obra de Dios, Jesús la va a hacer con la multitud o con los apóstoles. Con la multitud. O con los apóstoles. O con la multitud. Hay una cosa importante porque a la multitud solo le interesaba una cosa. ¿Qué le interesaba a la multitud? Los milagros. Los milagros, la sanación, que le dieran de comer gratis, que no les cobraran, etcétera, ¿verdad? Pero la multitud que aclamaba a Jesús y le decía Hosana en el cielo, va a ser la misma que el Viernes Santo va a gritar, crucifícalo. Por eso Jesús va a llamar primero a 12 discípulos, son los que Él va a llamar y con los que va a encontrar, a empezar su obra. Porque con la montonera no se hace mucho, sino con la gente que es verdadero discípulo. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche, ¿usted es del montón o usted es de los discípulos? Qué bueno, menos mal. Espero, porque es que hay una cosa bonita en el desarrollo de la historia de los apóstoles, porque primero los llama discípulos, luego los llama apóstoles, y luego los llaman amigos, ¿verdad? Miren qué bonito esto. Miren, esto es maravilloso, porque empiezan como discípulos, chévere, nos conocemos, etcétera, les voy a ir enseñando. Pero son tan buenos discípulos que luego el Señor los llama apóstoles, es decir, los que son los líderes, los que van a ir a predicar, a anunciar la palabra. Y más allá de eso, luego los llama amigos. Y le dice, ya no llamamos siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí lo sabe. Porque dice también la palabra de Dios que Él descubre su pensamiento a sus amigos. Por eso el fin de nuestra vida cristiana no solamente ser discípulos, no solamente ser apóstoles, sino llegar a ser amigos de Jesús. Donde Él descubre su corazón, donde Él descubre lo que hay en su ser a sus amigos. ¿Cuál era el amigo, digamos, más íntimo a que Jesús le descubre un secreto grandísimo de su corazón? ¿Saben cuál era? Juan, que se recostó en su pecho, en su corazón, y le va a descubrir el gran secreto. ¿Cuál era el secreto? ¿Quién era el que lo iba a traicionar? ¿Verdad? Pedro, que era la cabeza, ¿verdad? Y todo, pero sabía que la debilidad de Jesús, el que estaba más cerca de su corazón, era el más joven, era Juan. Le dice Pedro a Juan, oye, pregúntale a ver quién es el que lo va a traicionar, ¿verdad? Y él se lo revela y le dice que es Judas. Miremos pues este capítulo 3, versículo 16 al 19. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Hay una cosa muy particular en la lista de los discípulos y en esta de manera especial. En cualquier lista que usted vaya a encontrar en la palabra de Dios, siempre va a encontrar de primero a Pedro.
siempre va a estar de primero en la lista de los apóstoles. Y de último siempre va a estar Judas Iscariote, ¿verdad? El primero y el último. El primero y el último. Pedro la cabeza y Judas el que lo traicionó. Eso es muy interesante. En esta lista va a ser una descripción de cada uno de ellos. Entonces, está Santiago y Juan, que eran hermanos, y a los cuales les va a poner un apodo. ¿Qué apodo les puso? Boanerges, que significa hijos del trueno. Este apodo pudo haber sido porque tenían mal carácter, porque tendrían, como dice acá, un carácter recodrido, che. Entonces, luego pues, eran explosivos, eran enojones, etc., ¿verdad? Impetuosos. Y ahí estaba el más joven, el más pequeño, el más amado, pero era terrible, Juan, tenía mal carácter, ¿verdad? No es que era una perita dulce, pero bueno, ahí estaba Juan. Y dice, estaba también Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. En algunas traducciones a Simón lo llama el celote, ¿verdad? El celote viene de el celoso. No me diga mi marido, no, pero era celoso, era una secta que ellos eran celosos de la ley y era prácticamente una especie de grupo guerrillero de la época. Ellos se metían en medio de la multitud y cargaban unas pequeñas dagas que se llamaban sica, y en medio de la gente cogían y apuñalaban a las víctimas. De esa daga que se llama sica viene la palabra sicario. Entonces ellos, ahí viene la palabra sicario, llegaban, se metían a la gente, la metían por los ropajes y mataban a las otras personas. Bien, en fin, pues Mateo era recaudador de impuestos, y Tomás era incrédulo. No eran los mejores ni los más buenos, pero ahí andaban a la pata de Jesús, ¿verdad? Ahí andaban a la pata de Jesús, y ahí estaba Judas Iscariote. Vamos a mirar Juan en el capítulo 6, versículo 64. Hay una cosa muy bonita que nos va a decir esta palabra y que vamos a entenderlo en este proceso. Juan capítulo 6, versículo 64 nos dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar, ¿verdad? Dice que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes creían y quién era el que lo iba a entregar. Y aquí quiero empezar a detenerme. Es interesante saber que a veces nosotros estamos con Jesús, andamos con Jesús, pero no entendemos a Jesús. ¿Cuál era el plan de Cristo Jesús? Él lo va a decir claramente. ¿Cuál era el plan de Jesús? La salvación, ¿verdad? Él quería la salvación para todos nosotros. Él quería que el que muera, lo va a decir en su palabra, no muera, sino que tenga vida eterna y que tenga vida y vida en abundancia. Es decir, el Señor tiene un plan para mí de salvación. El Señor me quiere sano, el Señor me quiere libre, el Señor quiere que yo tenga vida eterna. Pero hay un problema, y es que a veces nosotros, conociendo y sabiendo el plan que Dios tiene para nosotros, nos complicamos la existencia, ¿verdad? Nos complicamos. ¿Qué manera nosotros los seres humanos para hacernos la vida cuadritos, dicen en Colombia? Qué complicados que somos.
Una cosa simple, sencilla, mejor dicho, eso dice que enredamos hasta una pestaña. ¿Usted conoce una pestaña enredada? Bueno, a veces enredamos la pestaña. Porque tenemos la capacidad de enredar las cosas y el plan de Dios. ¿Sabe por qué y cuándo enredamos las cosas? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas como nos parecen a nosotros. Miren, a veces nosotros jugamos a Dios y entonces decimos: Dios, quítate de aquí, que esta forma que yo tengo de hacer la cosa es mejor que la tuya. A veces en los trabajos, a veces en la vida, hay gente así. Usted es el experto, usted es el que sabe. Pero viene el otro que recibe un pie y dice: déjeme que yo sé hacer las cosas. Y hace las cosas chuecas, y después hay que reparar todo el daño que hizo. Porque somos así. Cuando nosotros no creemos en Dios, el problema de no creerle a Dios es que creemos más en nosotros mismos, en cómo hacemos nosotros las cosas, más que en lo que Dios puede hacer en mi vida. Cuando no creemos, es un peligro esto, porque es una cuestión de vida o de muerte, de salvación o perdición. Dice el último capítulo de Marcos: los que crean se salvarán y los que no crean se perderán. Esto, hermanos, es una cuestión de vida o muerte. Yo puedo manejar mi vida creyéndole a Dios o sin creerle a Dios. Y esto no necesariamente significa que yo esté lejos de Dios. Yo puedo, igual que Judas, caminar con el Señor, andar junto al Señor, estar con Él y seguir haciendo las cosas a mi manera. A veces cuando estamos en las comunidades, trabajando con las comunidades, a veces las comunidades se pelean. Hay hermanos que yo los llamo piedra pómez. Yo no sé si, bueno, antes lo usaban, ahora hay otras cosas modernas, pero usted sabe qué era la piedra pómez. ¿Para qué sirve? Eso, para el calor, para los callos, ¿verdad? Entonces, a veces en los grupos hay hermanos piedras pómez, que son rústicos y que a veces nos molestan y nos hacen la vida imposible. Esos hermanitos, ¿verdad? Pero esos hermanos, yo los llamo piedras pómez porque nos prueban en la paciencia, porque nos prueban en la caridad, y son los que nos van puliendo para llegar a la santidad. Porque si usted se aguanta un hermanito como ese y le llega a querer y una hermanita como esa, créame que ya usted tiene un pie ahí en el cielo. Porque hay hermanos complicados y van a misa y se confiesan y comulgan y todo lo demás. O sea que el problema no es espiritual. Están bien, están como ahí, no ven un problema espiritual, pero sí hay un problema humano. Hay complejo de inferioridad, hay traumas, hay abandono, hay miedo, etc., que está afectando su vida humana. Y entonces él puede ir al grupo de oración y todo lo demás y está bien espiritualmente, pero está lastimando, dañando, molestando a los otros hermanos, no por lo espiritual, sino por su humanidad. Su humanidad. Y a veces nosotros no nos detenemos a sanar la humanidad. Nos interesa lo espiritual, que la gente alabe, cante, esté allí, funcione, sirva, etc. Pero nos estamos olvidando de esa parte humana que necesita ser sanada. Miren, si usted le lee aquí que alguien se rompió la cabeza, usted llega y le pone una curita, lo que sea, le ponió punto y ya. Se quebró el brazo, le puso un yeso y listo, ¿verdad? Pero si alguien le dice, es que tengo un nudo en la garganta, ¿dónde está el especialista de nudos en la garganta? Es que tengo un dolor en el alma.
todavía no conozco la pastilla que sale los dolores en el alma. Ay, es que tengo maripositas en el estómago. No conozco al profesional que trabaje con mariposas del estómago, ¿verdad? Entonces, esas heridas a veces no se ven, pero están ahí y están lastimando y necesitamos sanarlas. Pero para poder sanarlas, yo tengo que creer en el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice también ahí en Marcos, estos signos acompañarán a los que crean. Orarán por los enfermos y los enfermos se sanarán. Es importante creer, porque cuando yo le creo a Dios, entonces yo voy a hacer su voluntad y las cosas a la manera de Dios, no a mi manera. Uno de los pecados más graves que hay en el seguimiento de Cristo es la desobediencia. Porque junto a la desobediencia siempre anda una hermanita de ella que se llama orgullo. Entonces estas dos hermanitas son nada menos y nada más que los pecados del diablo. Hay gente que es muy espiritual, muy rezante, muy orante, pero es orgullosa, desobediente como un demonio. Y puede ser que rece y demás y use colganditas y todas esas cosas, pero si es desobediente y orgulloso, está colocando su vida en peligro de salvación. En peligro de salvación. Miren, esto es importante entenderlo, porque estos discípulos, dice claramente la palabra de Dios, algunos no creían. Incluso vemos dos casos dicientes en la palabra de Dios. El caso de Tomás, ver para creer. Pero si es que ya lo vimos resucitado, si yo no meto mis dedos en los clavos y mi mano en su costado, a mí no me vengan con cuentos. Los discípulos de Maús, mira, ¿es que acaso tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Pensamos que él iba a ser el Salvador, pero ves, no ha sucedido nada. No ha sucedido nada. Aunque algunas mujeres nos dijeron que ya habían resucitado, que la tumba estaba vacía, pero que nosotros no lo creemos. Y eran de los que andaban con Jesús. Y eran los que escuchaban que había resucitado y que un muerto había andado, y ellos ya habían visto resucitar a una niña y al hijo de la viuda de Naín, y seguían sin creer y estaban con Jesús. Cuidado con eso. Porque puedes ir los domingos a la misa, puedes ir al grupo de oración, puedes ir a donde quieras, pero si no crees en Jesús, si no crees en Él, si no ves en la voluntad de Jesús, la voluntad para tu vida, tienes peligro. Y ya les diré cuál es el peligro. El peligro es que si no le creo a Jesús, voy a creer a lo que yo pienso y a mis planes. Y adivinen qué pasa cuando yo dejo esa ventana abierta. Viene un señor que se llama Satanás y comienza a tentarme. Y comienza a dañar mi corazón. Judas, que andaba con el grupo, jamás usted va a encontrar en la palabra de Dios que él le dice a Jesús, Señor. Siempre le dice maestro, pero jamás le dice Señor. Andando con Jesús, estando con Él, Judas nunca aceptó a Jesús como el Señor de su vida. ¿Judas era bueno o era malo? Vamos a ver, y ya luego usted sacará sus propias conclusiones. Miren, Judas era un hombre que estaría más o menos en sus 20, ¿verdad? Ya estar en los 20 en esa época es más o menos como estar en los 30 en esta época, ¿verdad? O sea, era ya un joven adulto y era efusivo
Y recordemos que ellos estaban bajo la dominación romana, y lo que Jesús les estaba diciendo es que él iba a traer su reino. Y cuando Jesús les decía eso del reino, ellos se imaginaban que iban a venir los aviones de la época, que no había, que iba a venir un ejército, que iban a venir los ángeles como con bombas, así se les iban a tirar a los romanos, iban a aniquilar a todos los romanos, a todo el que no fuera judío, iban a barrer hasta con la cama del perro, y se iba a instaurar el reino de Dios, y los que iban a gobernar eran nada menos y nada más que los judíos. Por eso doña Cebedea le va a decir que mi hijo se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando venga el reino de los cielos, que sean de los más de los que mandan en el nuevo reino. Eran las ideas humanas. Y Judas también creía eso. Era un joven, era una persona impulsiva y creía que eso que él tenía en la cabeza era lo que se iba a realizar. ¿Por qué? Porque el haber sido sometido había acarreado para Judas un dolor en el alma, el dolor del desprecio, el dolor de la opresión, el dolor del sometimiento, el complejo de inferioridad, el no gozar de oportunidades en la vida, el ser despreciado y humillado por los que estaban gobernando. Y él quería tener poder para vengarse de aquellos que tanto daño le habían hecho. Tenía el corazón enfermo, tenía el alma destrozada. Hay muchas personas que a veces quieren tener poder y lo dicen claramente: quiero demostrarle a los que me humillaron que yo pude llegar allá. No llega para servir, no llega para ayudar a los otros, llega para vengarse y para demostrar a los otros que pudo llegar, sin importar a quién tenía que pisar. Es una persona enferma. Y Judas tenía enferma el alma. Podríamos decir que era un muchacho malo, pero estaba enfermo. Y qué peligro cuando hay personas que parecen que están sanas, pero en realidad tienen enferma el alma. A mí me ha tocado casos en que una pareja se casa y ella se casó con el príncipe azul y él con la princesa de los cuentos de hadas, y luego el matrimonio se les convierte en un infierno. Y dice a veces ella, dice: pero es que este no fue el hombre con el que yo me casé. Es totalmente distinto a lo que yo conocía de él, a lo que yo me imaginaba. ¿Qué pasó? Pasó que tenía el alma enferma y no te habías dado cuenta. Y del amoroso se convierte en una persona que humilla, que lastima, que hiere, prepotente, dominante, etc. Por eso es importante sanar el alma y el corazón. Porque si yo no sano el alma y el corazón, le voy a hacer daño a otra persona. Judas estaba herido. Y nada menos ni nada más que a esta persona que estaba herida le encargan la tesorería de los apóstoles. Usted imagínese confiarle las finanzas a una personita como esta. Vamos a leer Juan 12, versículo 4 al 7. Esta es una visita que Jesús hace a casa de Marta y María. Y ya ustedes más o menos conocen la historia, pero yo quiero detenerme en Judas. Dice: Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba de lo que se ponía en ella. Vea la joyita. Y andaba con Jesús. Y andaba con Jesús. Andaba con él. Cuidado a las muchachas que andan buscando
decir, ay, es que él es un San José, él es como la Virgen María. Esos son los príncipes azules, ¿verdad? Pero luego se casa con el príncipe azul y se le decolora al mes. Es como una muchacha que fue y le dijo, ay, ando buscando a mi príncipe azul. Y dice, no, mi amor, se nos acabaron, solo nos quedan viejos verdes. No, mentira, pero bueno, mire cómo era Jesús, era Judas. Yo quiero adelantarme un poco y vamos a Marcos capítulo 14, versículo 10, donde ya vamos a ver cómo Judas permite que el demonio entre a su corazón. Dice Marcos capítulo 14, versículo 10. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para negarlo. Voy a adelantarme un poco más a la historia para que usted vea varias cosas, pero luego usted la lee con calma. Y dice que ya estaban en la última cena, y cuando él mojó el pan y salió de la presencia de Jesús, el demonio entró en Judas. El demonio entró en Judas. Cuando nosotros salimos de la presencia de Jesús, cuando no estamos al amparo de Jesús, vienen nuestros demonios y hacen con nosotros lo que les da la gana. Óigame una cosa y lo vamos a ver mañana. El demonio existe. El demonio es real. Satanás es real. Y él va a buscar oportunidad para poder zarandearnos. Y yo he orado por ti, Pedro, para que el demonio no te zarandee. Y el demonio se aprovechó de las heridas de Judas, se aprovechó de los dolores de Judas, se aprovechó del orgullo de Judas, que creía que como él hacía las cosas estaban bien hechas para tentarlo. ¿Sabe por qué fue a vender a Jesús? ¿Sabe por qué lo fue a entregar allá a los sacerdotes? Porque precisamente en su pensamiento él creía que si él provocaba esta situación límite, él mandaría que vinieran los ejércitos y listo, empezaba la guerra y él saldría vencedor. Era lo que él quería, su pensamiento, lo que se imaginaba. Pero hermanos, cuando nuestros pensamientos no están en Dios, cuando nuestros pensamientos no están en Cristo, lastimosamente el plan no puede funcionar. El Señor le había dicho a Judas, Judas no es el camino, perdona, ama. Judas, ama a tus enemigos, pon la otra mejilla. No puedes querer violencia, no puedes ir a pelearte con el mundo entero. El amor es más fuerte. El amor vence. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ten fe, confía en mí y todo se te dará por añadidura. No te va a faltar nada, no tengas miedo. Mira las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, y sin embargo mi Padre las alimenta. ¿Cuánto más hará por ti si Dios te ama profundamente? ¿Por qué tienes que tener miedo? ¿Por qué insistes en hacer las cosas a tu manera? Judas, deja que mi amor penetre en tu corazón. Pero Judas sale de la presencia de Jesús y el demonio comienza a actuar en él bajo una forma que es muy común en estos tiempos y se llama perturbación. Y el demonio comienza a hablar al oído de Judas. Y comienza a decirle, sí, ese plan va a funcionar. Esas cosas van a salir como tú crees. Que se mueran todos esos romanos sinvergüenzas, que se acabe todo. Y el demonio comienza a hacerle creer a Judas que su plan era mejor que el de Dios. A veces el demonio comienza a hablarle al oído. Hay heridas donde la persona constantemente comienza a pensar y a pensar y a pensar,
y todo el día pasa pensando en sus heridas y en sus dolores. Me dejó, pero ¿por qué me dejó? Si yo le hacía todo y yo lo quería, pero ¿por qué? ¿Por qué tenías, lo llamo? No lo llamo. ¿Pero por qué tuvieron que echarme del trabajo? ¿Por qué? Si yo era buen trabajador, ¿verdad? Pero mi mamá, ¿por qué tuvo que hacer eso? Mi papá, ¿por qué? Y comienza, odia, esa mujer es mala, que se muera, ese tipo, ojalá que le vaya mal con esa vieja que se fue, que le hizo brujería. Uy, yo no le deseo el mal, pero me da un fresquito. Y comienza el pensamiento. Y Santa Teresa le decía la loca de la casa. Y una de las principales cosas que hace este dolor en el corazón es que la persona pierde la paz. Pierde la paz. Y a veces por muchos años, y a veces por toda una vida, el corazón enfermo comienza incluso a generar enfermedades en el cuerpo. Cáncer, problemas de corazón, de colon, problemas de ansiedad, pánico, problemas para dormir. Y comienza el cuerpo a enfermarse. Y el Señor te dice, dame eso para poder sanarlo. Y la persona dice, no, porque es mi dolor, porque yo sé lo que me hicieron. Entonces yo tengo que odiar porque yo sé lo que sufrí. Fue a mí a lo que me hicieron, es a mí el que me duele. Y tienes razón, pero si no renuncias a esas cosas, el demonio seguirá atándote y haciendo contigo lo que a él se le da la gana. No serás libre, hay que sanar. Y la única forma de sanar es entregarle a Jesús tu corazón. Porque los resultados de no hacerlo son nefastos. San Jerónimo, que es el patrono de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, una vez estuvo en esa cueva donde estaba encerrado una revelación de Dios y le decía Dios, Jesús, una vez que se le apareció, Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Y Jerónimo le decía, Señor, lo he dejado todo y me he venido a esta cueva por ti. Y el Señor le decía, gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Señor, hago penitencia todo el tiempo. Yo sufro para poder expiar mis pecados. Y Jesús le decía, gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Y Jerónimo fue enumerando todas las cosas que había hecho por Jesús. Hasta que Jesús le pregunta, ¿y qué más tienes para darme, Jerónimo? Y él le dice, no tengo nada más para darte, Jesús. Y Jesús lo mira y le dice a Jerónimo, sí, Jerónimo, hay una sola cosa más que tienes que darme, tus pecados para perdonarte. Y también, si queremos sanar nuestra vida, tenemos que entregarle hasta nuestros pecados a Jesús para sanarnos. El demonio nos tienta, pero hay 3 enemigos del alma, nos dice la vida espiritual: el demonio, el mundo y la carne. Y la única forma de sanar es entregarle la vida a Jesús. Si no, ese pecado, que es un vicio en tu vida, continuará, estará y seguirá. Hay que entregárselo a Jesús. Y el demonio comenzó a tentar a Judas para que hiciera lo que le pareciera que tenía que hacer. Y vende al Señor por 30 monedas. Y cuando se dio cuenta con el beso, en el momento en que él está ahí en el huerto de los olivos y le da el beso al Señor y la guardia va y apresa a Jesús, en ese instante de lucidez se da cuenta que le había pagado, que se había equivocado, que no era lo que él quería ni lo que él esperaba.
sabe qué? Judas se arrepiente y va a entregar las monedas a aquellos hombres para decirles: no, paren esto, no más, yo me equivoqué, este hombre no ha hecho nada. Y le dijeron: ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, no hay remedio, no hay solución. Y el demonio coge a Judas y lo mete en un cuarto sin salida. A veces nuestra vida se queda en un momento en que no tiene salida. ¿Qué voy a hacer? Le embarré, me equivoqué, no sé qué más puedo hacer. Y en ese instante tienes que tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión. Me lleno de humildad y le digo: Jesús, sálvame, que me estoy hundiendo. O sigo tratando de hacer las cosas a mi manera. Si sigo tratando de hacer las cosas a mi manera, el demonio me sigue encerrando y ahorcando y diciéndome: eres una porquería, mira lo que hiciste. Y se lo decía a Judas después de haberlo animado al pecado. Le decía: eres una porquería, mereces morirte, mira lo que hiciste, mataste al Salvador del mundo. Judas no creyó en Cristo y la única solución que tuvo fue ahorcarse. Pedro hizo casi lo mismo que Judas, pero hay un instante hermoso en Pedro, y es que dice que después de la última negación, Jesús miró a Pedro y Pedro lloró amargamente. Se arrepintió de sus pecados, de sus faltas, y se quedó con Jesús. De lejos, arrepentido, pero con Cristo. Hermanos queridos, no permitas que tu dolor te aparte de Jesús. No permitas que tu dolor te aparte de Él. No somos santos, estamos en camino de santidad. Mi vida puede tener muchos problemas, muchos dolores. Me pudieron haber lastimado, me arde el alma. Puedo llorar en las noches cuando me acuerdo de lo que me hicieron. Pero ahí está Jesús diciéndome: te amo y no quiero que sigas sufriendo. Quiero darte una oportunidad, quiero salvarte, quiero sanarte. Porque ¿sabes qué? Yo puedo cambiar tu lamento en danza. Yo he venido para sanar a los corazones destrozados. Solo tienes que venir a mí. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo los aliviaré.